Gracias, Javier. Gracias a todos por su asistencia, por su paciencia. Voy a compartir mi pantalla para que veamos una presentación que creo que está demasiado larga y ahora ya no me gusta. La hice ayer y ya cambié de opinión, pero no me dio tiempo de cambiar la presentación. Entonces, lo que voy a hacer es enfocarme en puntos que creo que valgan la pena para, pues para promover una discusión lo más amplia posible. Miren, esta es la primera lámina donde mi idea era compartir con todo el mundo una especie de fotografía transversal de lo que es el virus. Ese es el virus, lo que está ahí en medio como tripas son precisamente sus tripas, las moléculas que tiene en el interior y las cositas blancas alrededor son lo que le dan el nombre de corona. O sea, ahí están todas las joyas de la corona y la principal es la que está abajo, que se llama la proteína Spike. Y esa proteína es la que le permite fijarse a los receptores de las células humanas. A lo mejor alcanzan a ver hasta abajo, dice Human AC2. Son los receptores celulares que hay en la garganta, que hay en muchos tejidos, pero en los pulmones, y que es donde el virus se pega a las células y a partir de ahí se mete y se replica. Pero bueno, esto no tiene nada que ver con el tema de la conferencia, nada más es aspectos generales. Miren, este año hemos vivido un evento histórico, algo que le cambia el curso a la historia de todo el mundo, más incluso, en mi opinión, que lo que haría una guerra mundial. Bueno, la guerra mundial nos dejaría sin opinión, pero en este caso este es un fenómeno que está afectando a todo el planeta. Se inició hace 6 meses, 7 meses en una ciudad de China, que es una ciudad más grande que el Distrito Federal, la ciudad de Wuhan. Allí se detectaron casos de una enfermedad respiratoria que muy rápidamente condujeron al descubrimiento de que se trataba de un virus que no había nunca aparecido en el mundo afectando a seres humanos. Y en esta ocasión se inició un brote que eventualmente escapó de los límites geográficos de la ciudad de Wuhan y empezó a aparecer en otros lugares del mundo. Aquí en México lo trajeron los ricos, pero en otros lugares del mundo no Bien, saben si bien, fueron bien. los ricos o quiénes son los que hicieron esta Sí, ya me diseminación. di cuenta. Hay Pero, alguien que dice que se llama Wanda, pero a ver. Hola. Ya, ya. perdón. Alguien dice que se llama Wanda, pero no. No, no, es Hola, ruido que se está Angélica. metiendo, tú puedes seguir. Wuhan, la ciudad. Tal vez. Bueno, decía yo que finalmente el 11 de marzo de este año, la Organización Mundial de la Salud, que ya había recibido muchos reclamos por su pasividad, declaró la existencia de una pandemia y se le dio a la enfermedad el nombre de COVID-19 por Coronavirus Disease 19, que es el año de su aparición. Y el virus que produce la enfermedad se le denominó SARS-CoV-2, que es la segunda versión, llamémosle así, de la enfermedad que originalmente se conoció como SARS hace casi 20 años, que apareció también en la zona de China. Muy bien, pues este fenómeno de diseminación de una epidemia producida por la infección de un virus nos ha llevado a tener una situación en el mundo que incluye, entre otras cosas, un recurso muy antiguo, un recurso que la humanidad por lo menos ha empleado desde la Edad Media y que es la cuarentena. La idea de la cuarentena es que se pueda romper la cadena de transmisión de una enfermedad. Si los integrantes de una familia se quedan en su casa y ninguno está contagiado, pues van a permanecer libres de contagio. Pero si alguno está contagiado,
va a diseminar la infección a los miembros de esa familia o de los que están dentro de esa vivienda, pero ahí se detendría. No saldrían a menos de que las personas deambulen y entren en contacto con los habitantes de otras viviendas. Pero la cuarentena estricta, de hecho, pues está, yo diría, mencionada en este episodio bíblico de los judíos viviendo en Egipto, y que pues permanecían encerrados para no ser tocados por algo que podía llegar del exterior. Entonces el mundo fue gradualmente sumergido en una condición de reclusión domiciliaria a la que le llamamos cuarentena, o le llamamos, en inglés se le dice lockdown, el encierro completo, y que suspendió por diferentes momentos las actividades de otra índole, notablemente las actividades comerciales. Al dejar de tener actividades de tipo comercial en el mundo, pues ha empezado a aparecer la escasez de alimentos, la escasez de muchos recursos, pero sobre todo la escasez de dinero a nivel de las familias, y que les dificulta la adquisición de lo que acostumbraban antes de este encierro, tanto en términos alimentarios como cualquier otra actividad. Entonces, la enfermedad, pues a pesar de los grandes esfuerzos, estamos ya en alrededor de más de 8 millones de casos en todo el mundo. Nos estamos aproximando ya al 500,000 de muertes en todo el mundo también. Y en algunos lugares, como parece ser el caso de México en las últimas 2 semanas, pues no solo no se ha logrado tener un control adecuado de los problemas, sino que hasta se están incrementando. Miren, este ya es un mapa de la semana pasada de la Organización Mundial de la Salud. Las zonas oscuras son las más afectadas por la epidemia. Las zonas más claritas pues son las que tienen menor nivel de afectación, pero pues aparece por todas partes. Aquí no se ve la Antártida, pero dicen que ya también en la Antártida han ido apareciendo casos. Esta gráfica, que también es de hace una semana, nos muestra en una escala semilogarítmica, las X están en la escala logarítmica, nos muestra cómo está el crecimiento de las defunciones en diversos lugares del mundo. Entonces, ejemplos de éxito podrían ser Australia o Cuba en esta gráfica, que son las dos de hasta abajo, Corea del Sur, que es la que ha aparecido mucho en los medios y que nos muestran un comportamiento plano. Es decir, allí desde tiempo atrás no están ocurriendo defunciones, o son muy pocas las defunciones. Y los que tengan un comportamiento más vertical, más ascendente, pues son los que todavía están teniendo un número importante de funciones y están incrementándose constantemente. Como ven, México ya la semana pasada formaba parte del club exclusivo de los países con peores resultados en términos de muertes. Y miren, aquí se muestra cada círculo la magnitud, el número de muertes notificados también hasta hace una semana, pero en la altura sobre el eje de las X nos dice qué tan mal están resolviéndose los casos graves, es decir, cuántas personas están muriendo. Esta es la tasa de letalidad. Entonces ven que México aquí sí destaca notablemente en el plano mundial por ser el país que, teniendo una población joven, tiene una muy alta letalidad. De la semana pasada a esta semana, pues hemos logrado todavía subir un poco más la letalidad en México, porque se han incrementado notablemente el número total de defunciones. Los países que están del lado derecho arriba y que son de color gris, sus bolitas lo son porque tienen una mediana de edad más alta, es decir, una proporción de personas que, ya si nos vamos al extremo de la vida, de 65 y más, una alta proporción en ese grupo, que es el más afectado en otros lugares del mundo y el que más defunciones registra. Bueno, entonces, esta imagen se puso de moda por ahí en marzo, cuando a alguien se le ocurrió que si la zona rosa
representaría el comportamiento descontrolado totalmente de la epidemia, se podría plantear la existencia de otra curva que viene siendo esta zona gris, que en el traslape se vuelve como café, y que es una reducción en el número total de casos en el momento más álgido de la epidemia, de manera tal que no se rebase la línea punteada, que es la capacidad que tiene el sistema de salud para atender a las personas en condiciones más graves, específicamente los que tendrían que ingresar a los hospitales y los que recibirían dentro del hospital atención en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, este planteamiento lo aceptaron todos en el mundo y todos dijeron, sí, voy a tratar de hacer eso, voy a tratar de disminuir el número de casos y a mantenerme con una cantidad que pueda manejar sin que me desborde. Y eso era como el principal resultado que se podría obtener siempre y cuando tenga éxito el encierro de todas las personas en sus viviendas. Entonces allí se tomaron y generalizaron en muchos lugares medidas para mantener a la gente dentro de su vivienda. Debo decir que cuando en diciembre vimos eso en China, pues todo el mundo pensó que solo se podría hacer con un gobierno que tenga un control incuestionable de la condición social y que le puede ordenar a los ciudadanos quedarse en su casa y los ciudadanos van a obedecer y van a permanecer allí. Y esto condujo a una reducción bárbara del tamaño del brote que estaba viviéndose en esta región. ¿Cómo quedamos que se dice? Bueno, voy a seguir diciendo Wuhan, de esta región de donde habiendo 11 millones de habitantes, el número total de casos se mantuvo bastante limitado y el número de muertes también. Entonces los demás dijeron, bueno, pues para mí esto atenta contra mis ideas, contra los postulados modernos de la democracia y de la libertad de movimiento, pero finalmente los países dijeron, es lo más sensato y vamos a intentarlo y vamos a tratar de limitar los contagios. Ahí se perdió para siempre lo que hasta entonces llamábamos vida normal. En ese momento, todos al tener que retirarnos hacia nuestros domicilios o todos los que lo pudimos hacer, pues dejamos de ir a trabajar como siempre acostumbrábamos a hacerlo, dejamos de salir y tener todas las actividades extradomiciliarias que hubiesen sido habituales para nosotros, acudir a centros comerciales, ir al cine, ir a conciertos, ir a fiestas, a reuniones, a restaurantes, bares, etcétera, pues todo eso se acabó y todos estos lugares tuvieron que cerrar sus actividades y entramos en una condición de congelamiento de la vida social para tratar de evitar el contagio. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de este contagio. Miren, esta lámina tiene el propósito de mostrarnos cómo va cambiando la condición social conforme el contagio se disemina. Aquí tenemos con información obtenida en Francia, en el lado izquierdo una zona azul grande que ocupa el 40% del rectángulo y corresponde a los casos que se identificaron hasta ese momento en Francia como provenientes de algún otro lugar, particularmente de China, pero de cualquier otro país donde ya hubiese casos. Y la parte amarilla son las personas que estaban en contacto con esos casos, los familiares que comparten la vivienda y la vida cotidiana con las personas que fueron contagiadas y forman el área azul. Y aparecía una esquinita de color rojo en ese entonces que nos indicaba que esas personas habían enfermado sin saber cómo. No se podría atribuir a un viaje porque no habían viajado, no se podría atribuir a que entraran en contacto con alguien que sí viajó y regresó enfermo, porque pues no conocían a nadie de esa naturaleza y sin embargo sí eran casos de la enfermedad. Esa es la etapa en la que se inicia la diseminación
que hemos llamado la transmisión comunitaria. Y poco tiempo después, ven ustedes, eso pasó en los últimos días de febrero, la primera del lado izquierdo. La del lado derecho es la distribución de casos según su origen, ya ha entrado marzo, 2 semanas después. Y a partir de allí, ven ustedes que se redujo radicalmente la zona azul, cambió también muy importantemente la zona amarilla a expensas del crecimiento de la zona de color rojo. Lo que quiere decir es que se estableció de manera incontrolable la transmisión en los espacios públicos en Francia. Y así vivimos en todas partes este fenómeno. La parte del crecimiento del área roja viene a ser lo que en México llamamos la fase 3, cuando ya el contagio se podía dar en cualquier lugar. Ahora bien, otro punto importante desde mi perspectiva a tratar es quiénes son las personas que mueren, quiénes y cuántos son los que mueren durante una epidemia y de qué depende esta cantidad. Bueno, en principio, pues de cuántos son afectados, porque llegan a morir una fracción nada más de las personas que son afectadas, contagiados y eventualmente enfermos, pero que no avanzan, y luego enfermos que sí avanzan y que son los que llegan a morir y que entran en la parte de gravedad, de formas graves de la enfermedad, de la vulnerabilidad que tienen las poblaciones afectadas. Si un grupo social está formado por, en este caso, de la COVID-19, personas de 65 años y más, esas son las personas que van a experimentar la forma más grave con mayor frecuencia y por lo tanto son las que van a morir. Y por último va a depender de qué tan efectivos sean los manejos que le podemos dar a las personas enfermas, es decir, los tratamientos. Si tuviéramos un tratamiento efectivo, pues que ese tratamiento efectivo alcance a todos. Recordarán que en 2009, cuando tuvimos la epidemia de influenza, que también fue declarada pandemia, en muy poco tiempo se demostró que había un medicamento, el oseltamivir, que podía curar a los infectados. Y la disponibilidad y administración de oseltamivir fue el factor crucial para detener el avance y por lo menos detener la mortalidad por esa enfermedad. Del lado derecho se presentan diagramas que nos dicen que el número de personas que van a ser afectadas y que eventualmente están en riesgo de muerte, pues depende de qué tan transmisible es el problema. En la derecha y abajo vemos un caso de algo extremadamente contagioso que es el sarampión, y verán ustedes que a partir de una persona, que es el círculo amarillo en el centro, pueden enfermar todos los que allí se ven en color rojo. Y del otro lado, en el otro extremo, tenemos la enfermedad que se llamó MERS, que es también producida por un coronavirus que estuvo asociada con infección de los camellos en el Medio Oriente, pero que se transmitía de una manera muy poco eficiente a los seres humanos. En el centro tenemos la otra forma que se conoció hace como 20 años de enfermedad por coronavirus que se llamó SARS, y a la izquierda de este tenemos la actual COVID. Y miren, al principio se consideró que la influenza y la COVID-19 eran muy similares. En este diagrama dice que la influenza puede contagiar a persona y media a partir de un caso y que la COVID puede contagiar hasta 2 personas y media. Al principio se calculó que era alrededor de 2 la cantidad de enfermos que podrían producirse con un caso de la COVID, y eran prácticamente 2 el que se podía producir con la influenza. Y esto llevó a crear una serie de paralelismos que en algunos temas nos llevaron a conclusiones muy equivocadas y catastróficas. Recordarán que al principio hubo quienes, incluso presidentes, dijeron es una gripita y pues con esto no nos va a pasar nada. Y pues resulta que sí pasa, ¿no?
Otro error de comparación con la influenza fue pensar que era una enfermedad que se iba a limitar exclusivamente a los tiempos de frío, es decir, una enfermedad invernal. Y pues resulta que no es cierto. En condiciones de calor tropical, de todas maneras, la COVID se transmite. Y algunos otros errores, como el de creer, por ejemplo, que muy pronto se iba a descubrir un medicamento antiviral y pues que ya se iba a acabar el pánico porque pues los que tuviesen formas graves recibirían tratamiento efectivo y nada de esto se ha cumplido. Miren, en esta lámina vemos de nuevo el planteamiento de lo que podría haber sucedido en condiciones de una epidémica, de un comportamiento epidémico sin restricciones, que es la curva roja. Y la curva azul sería el total de muertes que se presentarían si hubiese esa cantidad de infecciones. En esta gráfica dice que serían 9.4 millones de infecciones, de las cuales podría haber hasta 1 millón de muertes totales. La gráfica superior del lado derecho nos dice si hubiese un distanciamiento social, que es la línea amarilla, ¿qué pasaría? Y entonces ven que la curva roja en lugar de 9 alcanza solamente 3 millones de infecciones y la línea de muertes 320,000 en lugar de 1 millón. Y entonces esta posibilidad teórica se representa más allá en términos de la capacidad de atención hospitalaria. Si tenemos la epidemia sin restricciones, es decir, la curva roja la más alta exclusivamente, la capacidad hospitalaria está marcada aquí con la línea azul que se ve por ahí en el fondo. Entonces habría una sobrecarga explosiva de personas que requieren atención hospitalaria y que no podrían recibirla y que llegarían a morir. En algunos casos, como se vio en el Ecuador, pues personas que mueren en su domicilio y que permanecen en su domicilio sin ninguna respuesta y que eventualmente la gente empezó a sacar estos cuerpos de la casa y abandonarlos en la calle porque pues alguien tenía que hacerse cargo de todas estas personas que fallecieron y eso es porque el sistema no tenía la capacidad de recibir, atender y en su caso, si llegasen a morir, pues manejar los cuerpos de las personas enfermas que originalmente enfermaron. Entonces, tenemos en el escenario de aislamiento social del lado derecho la posibilidad de entender que si se baja el tamaño de la curva, se iba a bajar considerablemente la cantidad de personas que requerían atención en las unidades médicas. Bueno, ¿cuáles son entonces las acciones de control a través de la prevención? Bueno, la más importante es evitar el contacto persona con persona, el contacto cercano. Si una persona está infectada y tiene síntomas, el estar cerca de esa persona, por el mero hecho de estar hablando, se va a contagiar. Pero también se va a contagiar si la persona estornuda, si la persona está tosiendo y está arrojando partículas virales hacia su entorno y entonces entramos nosotros en contacto con ello. Otro escenario es que no lo hagamos, pero alguien estuvo, por ejemplo, como yo estoy aquí en esta mesa, hablando, tosiendo, estornudando, y la mesa queda completamente contaminada con partículas virales. Llega alguien con las manos sin proteger, toca todas las cosas que hay aquí, toca la superficie de la mesa y luego con sus propias manos se lleva el virus a la boca, a la nariz, a los ojos. Y finalmente, sin la persona que está enferma, perdón, y que está liberando el virus, no se protege de alguna manera, como cubrirse con el codo, como se mencionó mucho al momento de toser, o tener un pañuelo de papel, una servilleta, toser en ella y después desecharla, y en su momento cambiarse las ropas y sobre todo, y eso es para todos, lavarse las manos. Algo tan simple como lavarse las manos con jabón es la mejor forma de evitar contagiarnos solos
o de estar contagiando a los demás a través de los objetos que tocamos. Como ven ustedes, aquí tenemos una curva bonita con parámetros que para algunos pueden, como yo, que no somos muy habituales muy cercanos a las matemáticas, pueden parecer hasta motivo de ansiedad, para otros no. Pero bueno, esto es más o menos la representación de lo que se supuso en México que iba a suceder. Que íbamos a tener como 2,000 casos, cuando mucho, en el momento más alto, y que íbamos a tener una curva bonita que subía y bajaba igual de rápido, y que verán ustedes las fechas, el 26 de junio de 2020, pues ya iba a terminarse, a acabarse la epidemia, y que el pico se presentaría alrededor del día 8 de mayo. Bueno, este modelito tan bonito y tan bien dibujado y todo, pues no se cumplió. En el caso de México fallaron completamente, no fue esa la cantidad las cantidades no fueron esas, no fueron las fechas, y estamos ahora en junio, en un momento en el que estamos viendo cantidades mayores que las que aquí se presentan todavía, de casos todos los días. Muy bien. ¿Qué pasa cuando la persona es infectada? Bueno, primero, miren, con esta enfermedad hemos aprendido mucho más de cerca, y hemos vivido más de cerca el fenómeno de que no todas las personas que son infectadas desarrollan la enfermedad. Desde hace mucho tiempo se utilizaba un concepto importante para nosotros, que es el tamaño del inóculo. Una persona debe de entrar en contacto con una cierta cantidad de virus o bacterias para que la enfermedad avance. Si el número es menor, no se da la enfermedad, no sucede. En el caso de las bacterias, se llegó a establecer con mucha precisión el tamaño del inóculo, cuántas bacterias, por ejemplo, se necesita ingerir para poder desarrollar fiebre tifoidea. Pero en este caso, pues nada más teníamos el concepto, pero no la medición. Es decir, cuántas partículas virales tienen que llegar en un momento dado a la persona para que esta persona se enferme. Pero hemos visto que hay quienes, aun cuando son infectadas, la enfermedad no progresa, no presentan signos y síntomas. Y ahora los llamamos los asintomáticos. Y sabemos que esos son personas que pueden contagiar a otros. Y cuando una persona sí enferma, vamos a distinguir ahora dos momentos. Uno, el de ser presintomático, donde ya son contagiosos, pero no se dan cuenta de que están enfermos, ni nadie más se da cuenta, y luego ya entran en el periodo de enfermedad. Y luego, ya enfermos, cuáles son las manifestaciones clínicas que tienen y si pueden ser características para no tener duda de que esa es la enfermedad que la persona tiene, o requerimos hacer algún otro tipo de averiguación, por ejemplo, un examen, para saber si la persona tiene o no la enfermedad. Otra pregunta es cuánto tiempo dura la enfermedad, luego cuánto tiempo la persona puede diseminar el contagio y contagiar y transmitirla a otras personas, y luego dónde y cómo se disemina el virus. En el caso de la COVID-19, el tiempo que dura la enfermedad se dijo muy tempranamente que era de aproximadamente 14 días, de manera tal que se establece un lapso para el aislamiento de quien tiene signos y síntomas, y si no lo transmite a nadie se puede considerar que ya se acabó el riesgo. Pero me regreso a las manifestaciones clínicas. Para la COVID-19 ya nos acostumbramos a decir que esta enfermedad se manifiesta por fiebre, que puede ser mayor a 38.5 grados centígrados, por tos y por dolor de garganta. Y la tos, con frecuencia se dice tos seca, pero nada de eso es estrictamente cierto, o no se cumple de una manera muy pura. Las personas que tienen tos con frecuencia pueden tener secreciones, y entonces ya la tos deja de ser seca. La fiebre puede llegar arriba de 38.5, pero cuando se mantiene abajo de 38.5, de todas maneras la persona está enferma.
¿Cuánto tiempo se puede diseminar el contagio? No entiendo qué pasa. ¿No han estado viéndolo? ¿Hay alguien con quien pueda hablar? Sí, sí está, sigue viéndose. ¿Sí se ve? Sí, Bueno, voy a seguir. Es que tengo toda la pantalla ocupada y no veo a nadie. Bueno, entonces, bueno, miren, esto lo voy a pasar muy rápido porque no es la intención, el interés de esta plática, nada más que lo vean, cuáles son las características que tienen las personas cuando tienen la enfermedad, pero el comentario que quiero hacer es con respecto a lo que está en la parte baja de la lámina, que hemos sintetizado en la definición de caso de COVID-19 como dificultad respiratoria o insuficiencia respiratoria. Las personas, cuando llegan a tener esta condición de incapacidad para oxigenar de manera adecuada la sangre, empiezan a entrar en expresiones o a mostrar expresiones como incrementar el número de respiraciones por minuto, de sentir que no alcanzan a captar suficiente aire, a tener dolor en el tórax y ya muy adelante, o bueno, en una forma más extrema, se les ponen azules los labios, la cara se pone también azul, las manos en la punta de las uñas, y son personas que tienen enfermedad ya grave. ¿Por qué les muestro esto? Porque cuando en México se dijo que ya habíamos entrado a la etapa 3 de la epidemia, se cambió la definición de caso. Antes se consideraba caso sospechoso de la COVID-19 a quien había viajado o estado en contacto con alguien que viajó de algún lugar hacia algún lugar o de regreso a algún lugar donde ya se sabía que la enfermedad estaba presente. Entonces, al entrar en la llamada etapa 3, se dijo, pues ya, ahora sí, cualquier persona que tenga tos, que tenga calentura y que tenga dolor de garganta puede tener COVID. Y si tiene insuficiencia respiratoria, hay que hacerle una prueba diagnóstica. Y allí entramos en uno de los grandes problemas que todavía estamos debatiendo, que es cuántas pruebas se deben de hacer, a quiénes y para qué, con cuál propósito. Entonces, la dificultad respiratoria, en mi opinión, vino a complicar el escenario en México porque quiere decir que quienes son diagnosticados son personas que ya tienen una forma grave de la enfermedad y que creo yo que eso da origen a una cantidad excesiva de muertes en México. Ahora, regresando al tema de cuánto tiempo una persona puede infectar a otros, comúnmente se acepta que 2 días antes de que aparezcan los signos y síntomas de la enfermedad, una persona ya es contagiosa, ya anda soltando el virus cuando habla y sus gotas de saliva, como quiera que salgan al hablar o al estornudar o al toser, llevan partículas virales. ¿Y hasta cuándo? Bueno, pues se ha pensado que deben transcurrir al menos 10 días después de que la persona inició con la tos, con la fiebre, con el dolor de garganta, para que la persona pueda llegar a estar curada. Pero siempre y cuando ya haya dejado de tener la tos, el dolor de garganta y la calentura, al menos durante 3 días. Es decir, duraría 7 días desde que inicia hasta que ya la enfermedad parece curarse, y 3 días después, cuando ya no tiene en especial fiebre, entonces se puede considerar que esa persona ya está curada. Pero tenemos casos especiales y particularmente peligrosos, que son los de las personas asintomáticas, que pueden infectar a otras personas, pero el periodo de infectividad es mucho más difícil de establecer porque nunca presentan los signos y síntomas. Entonces no sabemos cuándo empiezan y cuándo terminan dentro de esta ventana que se ha dado en calcular en 14 días. Y entonces esos que no sabemos ni ellos saben que están enfermos, pues quién sabe a cuántas personas pueden llegar a contagiar.
Este tema del periodo de incubación se ha estudiado un poco más detalladamente, se ha establecido, como les decía, entre 2 y 14 días dependiendo de la persona, y nos ha llevado a entender que aproximadamente la mitad de las personas que se infectan y desarrollan la infección tienen manifestaciones clínicas a los 5 días, nada más que la otra mitad pues, tal vez no, y eso podría ser la cantidad de asintomáticos. Ay, bueno, aquí perdón por lo de enfermedad. Es un error que no he podido corregir durante semanas. Pero miren, se muestra en un esquema calendárico que es la línea gris, más o menos cómo se dan los fenómenos de incubación y expresión de la enfermedad y contagio. Y miren, si ubicamos el día 14 dentro de este periodo de 30 días como el momento más importante porque se inician los signos y los síntomas, podríamos ver que la enfermedad es leve y puede terminar entre el día 14 y el día 24. Ahí están los 10 días que puede durar la enfermedad cuando se trata de una enfermedad leve. Pero cuando se trata de enfermedad grave, se puede prolongar por un par de semanas adicionales, teniendo en total 24 o 25 días para las personas que tienen las formas más graves. Pero una persona que en el día 14 presenta la enfermedad, tuvo que haberse contagiado y se tiene que haber incubado la enfermedad del lado izquierdo, según la barra azul, en un periodo de 2 a 14 días. Lo típico son 5, pero pueden ser 2 a 14 días. Y luego vemos esta barra gris, digo azul, debería de llegar hasta donde empieza la barra color rosa que vemos más abajo. Y la distancia entre la rosa y la amarilla es la ventana de tiempo en la que una persona que sí tiene la enfermedad y la va a expresar clínicamente puede contagiar a otros, pero todavía no lo sabe. Y entonces en ese periodo se pueden contagiar otros, como la persona que está representada con el esquema de color negro más abajo, y esa persona pues se puede presentar en los siguientes días. Y digamos que hasta 14 días después de haberse contagiado, puede expresar la enfermedad, y entonces se van encadenando en el tiempo la presentación de casos, y esto es lo que hace que uno contagie a otro y a otro y a otro y a otro, y no se detenga la dispersión de la enfermedad hasta que empiezan a ocurrir casos de contacto redundante. Cuando, por ejemplo, este que está hasta abajo ya enfermó, ya desarrolló inmunidad y vuelve a encontrarse a alguien como los que están al lado izquierdo que le echa saliva, pues ya no lo va a infectar. Y como ya no lo va a infectar, no se la va a pasar a nadie, y entonces se rompe este círculo de contagio y de diseminación de la infección. ¿Qué es lo que vemos hacia adelante? Miren, hay una página que promueven la Universidad de Oxford y los Centros para el Control de Enfermedades de Europa, que de vez en cuando actualiza sus datos y nos dice cómo van los países en términos de su comportamiento epidémico. Y ven arriba las tres categorías en las que se divide a los países. Los que ya ganaron, los que están en una etapa de muy baja frecuencia de la enfermedad y ya no se están produciendo nuevos contagios, los que ya casi llegan, pero que todavía tienen posibilidades de que se produzcan más contagios, y los que necesitan tomar alguna decisión porque o no ha bajado el pico o ya se quedó atorado y estancado. ¿Y cuáles son los ejemplos de cada una de las categorías? Bueno, del lado izquierdo ven que está Finlandia, un país donde ya prácticamente llegan de nuevo a cero en el número de nuevos casos. Un país que está casi llegando al control es Italia, donde ya son pocos los casos que se van presentando día con día. Y un país que no sabemos dónde está, pero que está muy arriba, que es México, donde se están dando grandes cantidades de contagio. ¿Por qué les muestro estos esquemas? Porque de esto depende la toma de decisiones para tratar de regresar
a la actividad social cotidiana. Un país como Finlandia, pues, puede tratar de volver a su actividad cotidiana porque el riesgo de contagio ha disminuido mucho. Incluso un país como Italia lo puede hacer, pero con muchas precauciones. Tratar, por ejemplo, de evitar las aglomeraciones, como es el caso de ir a los estadios o de ir a los conciertos o de ir a los centros comerciales donde coinciden miles de personas y se pueden dar otros contagios, pero sí llevar a cabo muchas actividades cotidianas, como tener abiertas las tiendas de alimentos, las tiendas de productos de, no sé, ropa y cosas que se consumen de manera cotidiana, aún así teniendo la precaución de no dejar que se junte mucha gente en un mismo momento en el interior de estos espacios. Aquí lo crucial es tomar en cuenta que los espacios cerrados son los más peligrosos. Cuando no hay ventilación es cuando va a poder persistir más tiempo por allí el virus y la posibilidad de contagio, ¿sí? Y los países como México, donde pues a lo mejor todavía tiene que persistir el encierro para tratar de limitar en lo posible la diseminación de la infección. Ahora miren, esta gráfica, que también me gusta mucho por los colores, nos muestra por una parte en un espacio de tiempo, como está representado abajo, que es la línea de las X, cómo en un momento cero se contagia a una persona y se inicia la enfermedad, que es esta curva azul. La mayor parte de las personas, bueno, el 50% van a cruzar la línea gris punteada y van a llegar a ser identificados como enfermos y la otra mitad no. Pero de los que van a llegar a ser identificados como enfermos, alrededor del día 14 la mayor parte ya van a estabilizarse y a partir del día 14 empieza la etapa de recuperación aún de los casos más graves y por lo general en el día 28 ya habrán terminado después de cruzar por este periodo de convalescencia. Las líneas roja y verde representan la producción de anticuerpos. La verde son los IgM, que son anticuerpos inespecíficos. Aparecen rápido, hacen su trabajo y desaparecen rápido y no se producen en una cantidad muy grande. Luego tenemos la línea roja, que es la que a mí me gusta más, que se refiere a las IgG, que son los anticuerpos neutralizantes, los anticuerpos que tienen la capacidad específica de adherirse al virus y de impedir que ese virus ingrese a una célula humana, neutralizan al virus. Y estos IgG empiezan a producirse alrededor de los 14 días después de la infección y alcanzan en aproximadamente 2 semanas sus niveles máximos y luego pueden empezar a disminuir porque ya la persona pues ha resuelto su enfermedad. Ven ustedes el letrerito rojo del lado derecho, nos dice que estas son las que permanecen en la sangre y en el largo plazo nos van a producir inmunidad. Estos anticuerpos son como la memoria inmunológica y en caso de que regresara el agresor, en este caso el virus SARS-CoV-2, lo identificarían, lo neutralizarían de primera instancia, pero también avisan al sistema inmune para que se empiecen a producir más anticuerpos. Y la producción de las IgG en un momento subsecuente no tarda 14 días, es muy rápida, se produce en los primeros 5 días, empieza a aumentar y evita que la persona enferme, es decir, nunca se pasa el periodo ventana que está del lado izquierdo y la persona no entra a la expresión de la enfermedad porque tiene protección, porque tiene inmunidad. Bueno, yo creo que aquí voy a concluir lo que tenía preparado y lo demás lo platicamos. Miren, existen entonces, en base al diagrama anterior, dos tipos de pruebas. Uno son las pruebas que nos muestran que está el virus presente, que está el organismo, bueno, que está el agresor está presente en la persona enferma. Y la otra nos dice que la persona ya está respondiendo a la agresión,
que son las pruebas de identificación de anticuerpos. Esos son los dos grandes tipos. Entonces, la primera, las pruebas diagnósticas, es la conocida como prueba de PCR, que es una prueba que, habiendo recogido al virus o fragmentos del virus, fragmentos moleculares del virus, lo va a cultivar, lo va a reproducir en una cantidad mayor y entonces puede ser identificado como presente en una muestra. En cambio, las pruebas de anticuerpos se hacen en sangre. Lo que hacemos es tomar una muestra de sangre, que es donde deben de estar presentes las IgMs y la IgG, y podemos hacer que entonces haya alguna evidencia de reacción que nos indica que están presentes. Hay otro tipo de anticuerpos que se llaman IgA y que están presentes en la saliva y en las superficies de nuestros orificios, donde hay epitelio que llamamos epitelio estratificado, epitelio húmedo, como el de la boca. Todos esos epitelios tienen la presencia de estas inmunoglobulinas, las inmunoglobulinas A, y su función específica es neutralizar de manera general cualquier cosa que se reconozca como extraña al organismo. Y finalmente hay que recordar que ninguna prueba es perfecta, que no hay nada que sea infalible y que nos diga la persona si tiene el bicho que están buscando o la persona sí tiene los anticuerpos específicos que están buscando. Pero sí nos ayudan mucho a través de mecanismos que las vuelven capaces de reconocer con mayor frecuencia lo que específicamente estamos buscando. En el caso de las pruebas diagnósticas, siendo el coronavirus miembro de una familia, la familia corona, pues en teoría cualquier coronavirus que no sea el SARS-CoV-2 podría ser confundido en la prueba diagnóstica y decir si está presente cuando en realidad es otro. Y en el caso de los anticuerpos, pues a lo mejor podríamos tener anticuerpos contra otra enfermedad y que se equivoque el reactivo y nos diga si hay anticuerpos, pero no son los anticuerpos que estamos buscando. Pero en la medida en la que se van perfeccionando estas pruebas, se van desarrollando dos conceptos básicos que son la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad nos dice si cuando la prueba es positiva, efectivamente la persona tiene la enfermedad, y la especificidad nos dice si cuando la prueba es negativa, la persona efectivamente está libre de la enfermedad. Entonces, en la medida en que aproximen el valor del 100% estos dos formas de interpretación o de medición de la calidad de la prueba, podremos tener mayor certeza de lo que estamos buscando. Muy bien, pero de acuerdo al diagrama que les mostré, verán ustedes que el momento en el que se puede aplicar y volver positiva una prueba es diferente. Miren, en el caso de la búsqueda del virus, lo que llamamos aquí periodo ventana, que es donde termina la segunda, donde está ubicada la segunda línea punteada gris, ese es el momento para tratar de encontrar el virus. Probablemente el virus va a seguir presente durante toda la etapa clínica y hasta durante la convalecencia. Eventualmente el virus va a dejar de estar ya allí en las personas, pero los anticuerpos no los podríamos detectar si no llegamos por lo menos al día 7 posterior a la infección y pudiéramos entonces reconocer IgM. Pero si entre el día 7 y el día 10, digamos, estamos buscando los IgGs, o sea, los rojos, pues no los vamos a encontrar. Entonces, las pruebas nos tienen que decir si lo que buscan es IgM o buscan IgG o buscan las dos. Cuando están buscando o tienen la capacidad de reconocer las dos, pues es la mejor prueba porque entonces nada más nos dice si hay respuesta inmune, por lo tanto si hay este virus. Y bueno, ya quisiera aquí irme a otro escenario. Déjenme que busque este que está aquí. Miren, en la gráfica, las barras amarillas de arriba nos representan la situación de España y las de abajo la de Italia. Como les decía, tanto España como Italia son países que ya casi llegan a cero. Cero es lo que tienen al lado izquierdo. Es decir, cuando ya no se presentaran
casos nuevos de la enfermedad, como llegó a pasar en China cuando se dijo ya se terminó el brote. Entonces, España e Italia están muy cerca ya del final del primer brote de esta enfermedad. El caso de hasta abajo es el de México, en el cual logramos hacer un cierre importante de las actividades sociales cuando teníamos muy poquitos casos, pero ahora que tenemos muchos casos, ya no se toleran las incertidumbres de carácter económico y se dice, pues es el momento de abrir todo y estamos en una etapa de riesgo de contagio muy elevado. Entonces aquí surge un concepto que no es original de México, que es el de nueva normalidad. Y dicen, bueno, miren, vamos a hacerle como España, como Italia, como otros países y vamos a empezar ya a reiniciar las actividades sociales y vamos a construir una nueva normalidad. Pero ¿cómo se construye una nueva normalidad cuando tenemos una alta cantidad de casos y un riesgo de contagio muy elevado? Allá, como les decía, pues no se junten en lugares públicos cerrados más de 50 personas. No utilicen los transportes públicos de manera tal que queden juntos unas personas con otras. Un punto que ha sido crucial, utilicen todos el cubrebocas, o como dicen en España, el tapabocas, para minimizar las posibilidades de contagio, tanto de los que están contagiados como de los no contagiados, etcétera. Se puede imaginar uno en un escenario de baja transmisión, como es el lado derecho de las curvas de España y de Italia, toda una serie de restricciones que nos dicen, puedes volver a tratar de vivir como antes, siempre y cuando la nueva normalidad incluya los cubrebocas, la protección para toser, el no reunirse demasiadas personas, no estar acudiendo a sitios de conferencia social importante, etcétera. Ese es el concepto que se divulgó de nueva normalidad. En el caso de México, la pregunta, y por eso el título de la plática es, ¿y cómo construimos una nueva normalidad cuando estamos apenas en la etapa de incremento epidémico de la enfermedad? Es decir, durante todo el tiempo que está representado en esta gráfica del lado izquierdo, que permanecimos mayoritariamente en nuestra vivienda, ahorramos para ahora perderlo todo al salir y exponernos abiertamente al contagio. Algunos países utilizaron el modelo de no restricción de la actividad social, pensando que si se disemina rápidamente el contagio por todas partes, eventualmente el brote se va a detener por sí mismo. Les decía, sí, a ver, déjenme buscar este diagrama. Miren, del lado derecho, lo que vemos es que hay una persona contagiada que a su vez contagia a dos. Y cada uno de esos a su vez contagia a dos y así a través del tiempo. Entonces, en poco tiempo, en aproximadamente un mes, vamos a tener casi 600, 500 y cacho de casos con este esquema de reproducción. Si nosotros lográramos evitar que estén contagiando a muchos, por ejemplo, que solamente contagia a uno cada persona que enferma, entonces nos ahorraríamos todo lo que está del lado derecho en color rosa. Y la pregunta sería, ¿por qué es importante detener la transmisión? Bueno, pues mírenlo para que no tengamos un crecimiento exponencial de la epidemia y un aumento también exponencial de las muertes. Entonces, ¿cómo lograríamos hacerlo si estamos diciendo que ya se puede salir la gente a la calle, que ya no debe de tener miedo y estamos en la etapa de mayor nivel de contagio? Yo creo que no se puede en esa situación. Yo creo que tiene que haber mecanismos de alerta muy sensibles que nos avisen, como ayer, la alarma que va a temblar y que
podamos con certeza protegernos. Pero el escenario actual es que si nos avisan que está aumentando importantemente el número de casos y que sería importante regresar a la zona roja del semáforo y ya no salir de nuestra casa, pues nada nos va a garantizar que no nos contagiamos ya. Porque en lo que nos avisan, que dice, ya pasaron 2 semanas donde están aumentando todos los días los casos, entonces estamos en rojo, pues durante esas 2 semanas una cantidad muy grande de la gente ya se expuso al contagio y a lo mejor lo que va a pasar es lo que tenemos aquí, transmisión no restringida de la enfermedad. Y pues bueno, hasta aquí me detengo y vamos a ver si podemos tener todavía espacio para algunas discusiones, pláticas con quienes estén conectados. Claro que sí, doctor López, con mucho gusto. Aquí tenemos ya el panorama muy claro, muchas gracias. Pues es preocupante que el panorama todavía sea incierto eh, para saber con precisión qué tipo de medidas se deben estar tomando, además de las que ya se han estado instrumentando. Primero, antes de pasar a las preguntas, déjame saludar a las personas que nos están siguiendo por medios, por internet. Tenemos más de 80 personas conectadas en este momento y te voy a pasar algunas de las preguntas que nos están haciendo llegar. En términos del análisis y acceso a los datos, nos preguntan específicamente, ¿cuál es el futuro inmediato para en el caso de México en el que enfrentamos? Y bueno, aquí hay otras, ahorita esa es la más importante hasta el momento. ¿Me la puedes repetir, por favor, Javier? Sí. No. ¿Cuál es entonces el futuro que tenemos en México ante todo este panorama complejo y bueno, con mucha incertidumbre acerca de las medidas y acerca de saber si están teniendo efecto las mediciones, como tú nos has dicho? No es fácil decidirlo así. Por ejemplo, el caso de las pruebas, había otro comentario de que entonces si se deben hacer pruebas masivas o no. Y esto que tú decías también, pues no es concluyente. Entonces, toda esta incertidumbre, ¿qué es lo que tú ves en el futuro inmediato? Bueno, Javier, mira, quisiera también mencionar otro antecedente que ese sí lo pasé por alto en las láminas. Dada el entendimiento y disponibilidad acerca de las pruebas de carácter diagnóstico, se tomó una decisión que me parece a mí extremadamente pertinente y oportuna en España, que fue de hacer una encuesta nacional tomando muestras de sangre para buscar anticuerpos. Y el supuesto era que dada la intensidad que tuvo la epidemia en España, habría una proporción importante de personas ya protegidas. Los resultados decepcionaron a todo mundo. El promedio nacional está como en 6% en España y en los lugares más afectados, como es el caso de Madrid, el máximo creo que fue 13%, lo cual indica que 9 de cada 10 personas siguen siendo susceptibles al contagio. Nueva York hizo también un estudio serológico y el resultado está alrededor del 20%. Ahí vemos que 8 de cada 10 siguen siendo susceptibles al contagio. Entonces, si nosotros en México decimos que fuimos muy exitosos porque sí se logró una reducción muy importante de la actividad social, pues ¿cuántos tenemos todavía susceptibles al contagio? Yo pienso que no podríamos tener más que Nueva York. O más bien, no podríamos tener más personas protegidas que Nueva York, donde fue 20%. Entonces, en el caso de la Ciudad de México, todavía tendríamos 8 susceptibles por cada 10 habitantes. ¿Y qué puede pasar si la gente sale ya a la calle y si no está protegida, se expone al contagio? Pues que todavía puede haber
una epidemia 4 veces mayor que la que hemos estado viendo. Y entonces sí, ¿qué vamos a hacer? Si hubiese un número 4, 2 o 3 veces mayor al que hemos visto de enfermos, pues ya no van a alcanzar las camas de los hospitales, no van a alcanzar los respiradores y no van a alcanzar las funerarias. Porque ya vimos en semanas pasadas cómo se tenían que estar formando los cuerpos para entrar al incinerador. Entonces imagínense 2 o 3 veces más que lo que ya vivimos en todos sentidos, pues sería verdaderamente un desastre. Y yo creo que si bien es cierto que aquí estamos entre la espada y la pared, porque no sabemos si vamos a morir de enfermos o vamos a morir de hambre, pues habría que ver qué se presenta primero, ¿no? A lo mejor todavía podemos aguantar el hambre 1, 2 o 3 semanas más antes que aguantar el tema del contagio y esperar a que de veras bajen y se estabilicen los riesgos de contagio o se establezcan medidas de protección efectivas. Yo recuerdo en plena epidemia de influenza en 2009, por alguna razón, estando en Ciudad Universitaria, fui a la Secretaría de Salud a Chapultepec y me regresé en el Metrobús. Y entonces íbamos como sardinas, así todos sosteniéndonos unos a otros de tan apretados que estábamos en el autobús. Y en la pantalla aparecía un entonces subsecretario de Salud diciendo que no nos acercáramos demasiado a los demás porque nos íbamos a contagiar. Y entonces pues, nos volteábamos a mirar unos a otros, así casi cara con cara, y decíamos, ¿y qué hacemos? Estamos en una situación inmanejable. Entonces, esto no se resuelve diciendo, esto se resuelve haciendo. Y entonces tenemos que hacer lo necesario cada uno de nosotros y se tiene que hacer de manera colectiva lo necesario por parte de las autoridades. Y aquí vamos a entrar en una esfera de conflicto potencial muy severo, ¿no? Cuando nos dicen, no, es que no te debes de subir al camión, es que ya no te debes de meter al metro porque ya hay muchos. De decir, bueno, pero yo tengo mis propias decisiones porque vivimos en democracia y yo tengo libertad y entonces puedo hacer lo que a mí me convenga y me meto y no obedezco la restricción. Entonces, si el policía me detiene, pues va a ser abuso policíaco, va a ser bestialidad, va a haber toda una serie de conflictos porque no me dejó hacer mi voluntad. Y mi voluntad puede representar la posibilidad de que yo enferme. Pero imaginemos que el que no obedece y se cruza es un enfermo y que está contagiando. Entonces esa persona tiene el derecho a contagiar y eventualmente a matar a los demás. Entonces creo que tenemos que evolucionar, pero muy rápidamente, a un escenario de nuevo consenso social y eso sería para nosotros la nueva normalidad, donde reconocemos y aceptamos los riesgos que tengamos y aceptamos y reconocemos también las restricciones que son inevitablemente necesarias para protección nuestra y de los demás. Precisamente en esta disyuntiva que mencionas, doctor López, es claro, ya planteándonos el punto de la disyuntiva entre una economía a la baja, una economía familiar muy lastimada, efectivamente, pues no todos se pueden dar el lujo de no salir de su casa y la salud misma de las personas. En términos de, por un lado está el ámbito personal, individual, de ponderar esta disyuntiva, como tú lo has dicho, y la de política pública. ¿Sería factible adoptar medidas de política pública que no sean restrictivas de la libertad de decisión de las personas, pero que al mismo tiempo protejan la salud de los demás, como ha sido hasta ahora la directriz asumida? Mira, sí, pero tenemos que, insisto, evolucionar muy rápido. Mira, algunos amigos míos que manejan pacientes en condición crítica, los que llamamos intensivistas, me dicen que al consenso en que se está llegando en el terreno de la práctica de la especialidad médica, una de las consecuencias puede ser
que ya prácticamente a nadie se le envíe a intubación, a respirador. Entonces hay dos razones. Una, los que se curan se hubieran podido curar incluso sin el respirador, y los que no se curan ni con el respirador. Y entonces dicen, no, pues ya mejor no los ponemos, no los deberíamos de poner en respirador. Y uno dice, oye, pero ¿cuánto dinero se ha gastado en estar comprando a tontas y a locas respiradores con tal de decir que sí tenemos? Y que hay lugares donde ahí está la cama y ahí está el respirador, nadie sabe cómo encender la máquina, pero ahí está el respirador y se asuma que con eso ya se protegió la salud. Todo eso son errores. Podríamos llamarlos demagogia, pero más bien yo los quisiera ver como errores de interpretación de quienes no entienden qué es lo que se debe de hacer. Y tan no se entiende lo que se debe de hacer que se preparó todo para responder con hospitales preparados, con hospitales dotados de recursos supuestamente a quienes llegaran a enfermar de manera grave, cuando lo que se debe de hacer es impedir la infección. Entonces, ¿qué tal si todo el dinero que se gastó en estar comprando a tontas y a locas cosas para los hospitales se hubiese gastado en acercar alimentos básicos a las personas que no tenían dinero y que si no salían de su casa, pues iban a morir de hambre? Es decir, Sí. quédate en tu casa, pero te voy a acercar los alimentos para que no salgas y para que no pongas en peligro a los demás. Hasta donde yo entiendo, en China lo hicieron. Hubo grupos que iban a los departamentos y les dejaban allí alimentos para que no salieran de su departamento y no murieran de hambre. Y uno dice, Sí, bueno, esto lo haces pues porque el régimen, el gobierno chino es como es, ¿no? Pero como aquí somos muy democráticos, pues no les acercamos 1 kilo de arroz y frijol y tortillas y agua, porque pues que salgan y se lo consigan solos, ¿no? sí, Y entonces sí, bueno, exponemos a todos al peligro de contagio. claro, pero en este caso lo que nos estás mencionando, lo que nos indica es que las acciones para enfrentar este problema no es solamente un nivel o un sector de política pública, sino que está imbricado, como tú lo Claro. estás mencionando, En con la una cultura. distribución de alimentos. Y bueno, y por otro lado con la economía, que son, digamos, que son ámbitos que están separados de por sí. Bueno, nos siguen preguntando acerca de todavía las secuelas que vamos a enfrentar en las próximas semanas. Por ejemplo, nos preguntan aquí, las personas que ya se han contagiado, ¿se pueden volver a contagiar más adelante? Es cierto que las secuelas que deja el virus ocasiona daños cerebrales o renales, entre otros. Y bueno, con esas dos creo que bueno, ya lo que habíamos dicho de las medidas coercitivas o no, creo que ya nos has dejado claro que pues es una disyuntiva difícil decir hay que hacer esto o hay que hacer lo otro. Pues sí. Mira, en términos de contagio, depende. Estos virus, el virus corona, pertenece al grupo de los virus de ARN y son virus que tienen la característica de cambiar constantemente conforme se replican. Se meten a una célula. El virus en realidad no es, yo digo que no es una forma de vida, es una forma de existencia, ¿no? Y que solamente cobra vida cuando invade una célula y es para reproducirse. Empieza inmediatamente a replicarse y se sigue replicando y replicando hasta que hace reventar esa célula y se van y se meten a otra célula más. Entonces, ¿qué tipo de daños y qué tipo de ventajas tenemos? Una es que al andar el virus diseminado por el organismo, eventualmente es reconocido por nuestros mecanismos de defensa, se avisa y se establece un proceso que conduce a la producción de anticuerpos. Y eso nos conduce a un nuevo estado que llamamos inmunidad. Dado que los virus cambian tan rápido, los virus de ARN, lo que podría pasar es que el mismo virus llega pero con ropa diferente dentro de un año.
Y entonces se presenta y nuestro sistema inmunológico no lo reconoce. Y Eso es entonces cierto. decimos, bueno, ¿dónde está mi inmunidad? Así es. ¿No? Pues la inmunidad es para el virus que hace un año te atacó, pero este ya cambió. Y cambió tanto que entonces ya tienes que construir una nueva forma de inmunidad. No lo sabemos. La respuesta rápida es no lo sabemos. Ok. Este virus, dice Toño Lascano, que muchos de ustedes conocen, ¿no? Nuestro Sí. profesor de la Facultad de Ciencias, nuestro emérito de Ciencias, que este virus es excepcional porque tiene una molécula que corrige errores y entonces su velocidad de cambio es bastante limitada. Y Toño sostiene que no ha habido en estos 6 meses cambios suficientes como para considerarlo como un virus nuevo. Y eso Ok. traducido quiere decir que la inmunidad que nos confiere una infección nos va a durar por lo menos un año. Ok. Eso no es una gran noticia porque quiere decir que si tuviésemos una vacuna este año, pues necesitaríamos otra vacuna el año próximo porque el virus ya habría cambiado y nos puede volver a infectar. Pero ya si lo vamos llevando a una escala más amplia, el duplicar el tiempo de inmunidad que nos da la infección por este virus con respecto a otras como la de influenza, quiere decir que no necesitaríamos vacunas anuales, sino vacunas bianuales. Y si tenemos un poco más de suerte, pues hasta trianuales, ¿no? De manera que no nos va a dar inmunidad permanente, pero sí nos da inmunidad, por lo menos en el corto plazo de 6 meses. ¿A dónde nos lleva esto? Pues a revisar las anécdotas que tuvieron mucho eco social hace 2 meses de personas que se reinfectaban. Yo tuve la suerte de participar en un seminario con un grupo de médicos chinos que estuvieron en el control del brote allá en esta ciudad afectada y ellos de manera muy categórica dijeron que no existen las reinfecciones, que lo que existe son recaídas. Hay personas que en una primera etapa logran controlar la infección, son dados de alta porque se presume que ya están bien, tuvieron una mejoría importante y una semana después tienen una recaída. Y otra vez vuelven a ponerse mal, pero no es porque se volvieron a infectar, es porque su organismo no sostuvo la respuesta inmune que les había permitido tener una mejoría. Y la otra parte, la otra pregunta tenía que ver con el grupo social, ¿no? Daños cerebrales y renales, que sí es cierto. Daños a nivel individual todavía. Sí, en efecto, particularmente las personas que tienen que ser intubadas o que han sido intubadas por largos plazos pueden desarrollar insuficiencia renal. Yo tengo ahorita un sobrino internado en un hospital en Puebla y mi sobrino está intubado desde hace ya casi 8 días y a los 5 días de la intubación ya no podía orinar, entonces lo están tratando con diálisis permanente y lo más probable es que si llegara a recuperarse sus riñones pues van a tener un daño que no sabemos de qué nivel de gravedad sea y que a lo mejor lo dejan con insuficiencia renal crónica. Esa es la otra dimensión social de este problema que pues prácticamente nos está tocando a todos como sociedad. Siempre es, no podemos Sí. decir que es un tema que no nos va a pasar, que le va a pasar a otros, pero pues esto no es así. Desgraciadamente estamos enfrentando un problema de una magnitud, como tú bien lo dijiste al principio, que no se había presentado antes. Una última pregunta, ya para irnos acercando al final, Malaquías. Esta experiencia que hemos tenido que entrar, ahora sí que eh, directo y sin preámbulos, nos está dejando enseñanzas como para ir construyendo una educación eh, sanitaria. Ya tenemos esos elementos. ¿Qué es lo que hace falta para que logremos ya tener un buen programa de prevención y de atención a este tipo de Bueno, mira, lo que infecciones? necesitamos primero es, yo no sé cómo llamarlo, pero vamos a decirle humildad, cosa que no hemos visto en los niveles de gobierno, por lo menos en el gobierno federal. Lo que tenemos es, en mi opinión, una condición contraria. La imagen de arrogancia, de ya lo sé todo, ya lo preví todo y además puedo resolverlo todo.
y no me importa lo que me digan ni quienes me lo digan, están equivocados. Y creo que esto es gravísimo porque hace 6 meses ni siquiera sabíamos que el virus existía. Entonces no sabíamos nada del virus, no conocíamos su estructura molecular, no conocíamos sus capacidades de afectación de las personas, no conocíamos las consecuencias que tiene la afectación de tales personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que lo primero que necesitamos es decir, bueno, pues yo creí que sabía, pero ya me enseñó más de lo que sabía. Y con este nuevo aprendizaje debo de reestructurar todo, de replantearlo todo y ofrecer a la sociedad un camino mucho más equilibrado del que tenía yo en mente en febrero o en marzo. Entonces creo que ahí es donde está la primera parte. Nosotros como profesores en la universidad pues, tendríamos que entender que nunca habíamos vivido algo así, que tenemos que aprender de esta experiencia y tenemos que transmitirla a todas las generaciones con las que nos toca entrar en contacto, si es que nos toca a partir de ahora. Porque a lo mejor nosotros podemos ser las próximas víctimas de esta nueva normalidad, ¿no? En cuando vayamos al salón de clase con los chavos que pues, van a ser muy capaces de resolver rápido y sin problemas la infección y nos la pasen a nosotros, nosotros sí nos va a ir muy mal y vamos a terminar como si fuéramos funcionarios federales con alguna pérdida cerebral, ¿no? Entonces creo yo que tenemos que aprender mucho, tenemos que algún día llegar a bajar hasta el nivel de persona por persona los aprendizajes de esta época y eso es lo que yo creo que será en su momento democratizar el conocimiento. Pues muy importante esa última frase, esta última reflexión que nos ofreces, Malaquías, y me da oportunidad para comentar a quienes nos están siguiendo en esta conferencia, y ya vamos a terminar, que invitarlos para la próxima sesión de hoy en 8 días, el miércoles 1 de julio, la conferencia que impartirá el doctor Mario Luis Fuentes, exactamente sobre este tema, el COVID-19 y el espacio social. O sea, cómo bajan todas estas medidas a nivel de política pública y a nivel de instrumentación, cómo bajan a las personas, cómo lo está sintiendo la gente, que como reiteradamente tú lo has mencionado. Yo te agradezco mucho que hayas estado esta mañana con nosotros. Estaremos muy atentos de lo que se presente próximamente y sobre todo, y por supuesto, de lo que tú tengas a bien comentarnos más adelante. Gracias a todas las personas que nos están siguiendo. Gracias al equipo PUEC, gracias a Vani Barajas y Abraham por ayudarnos en esta traducción simultánea en lenguaje de señas mexicana, que ha sido muy fructífera, porque hemos podido llegar de esta manera a público que generalmente personas, más que público, personas que generalmente están excluidas del acceso a la información oportuna, en este caso información, pero pues también acceso a la cultura, a lo que produce la universidad, que a final de cuentas es nuestra misión como universitarios. Nuevamente, muchas gracias, Malaquías, y a todos ustedes les agradecemos mucho su participación. Bueno, Javier, agradezco la invitación. Siempre es una gran oportunidad de entrar en contacto con un grupo universitario, porque uno tiene que pensar muy bien para poder aparecer aquí y participar. Pero miren, ahorita que lo dices con respecto a esta última etapa, esta última parte de lo que ha sido mi participación, yo siempre creí que había al menos una cosa que todos los mexicanos habíamos incorporado, que habíamos metido de una manera inequívoca en nuestro cerebro y en nuestra vida cotidiana. Y era una frase, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Y cuando me encuentro que algún mexicano ni siquiera se sabe lo que dijo Benito Juárez, que es lo único que todos los mexicanos creo que nos deberíamos de saber, pues quiere decir que no hemos Desde tenido chiquitos, éxito, ¿no? claro. Y Desde entonces, chiquitos pues, lo enseñan en la escuela.
pues sí, a todos, ¿no? Y se supone que eso es de lo poco que nos aprendemos perfectamente bien. Y pues cuando falla, quiere decir que nuestra cultura tiene vacíos importantes. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para saber cosas del SARS-CoV-2 si ni siquiera nos acordamos de Juárez? Excelente, excelente Bueno, cierre, Malaquías. Recordar a Benito Juárez en estos momentos que es crucial mantener una cohesión social, pero sobre todo una perspectiva de que necesitamos estar un esfuerzo común. No hay mucho espacio para, para no sumarse a lo que es necesario hacer. Te agradecemos nuevamente, muchas gracias. gracias Y a por la todos invitación de ustedes, nuevo y hasta luego. hasta luego. Que estén todos muy bien. Muchas gracias tú también.